vamos a continuar con el otro tema de la parashá en Devarim, que es el propósito del desierto. Es el proceso antes de las promesas. Es decir, Dios no te lleva al desierto para perderte. No te vas a perder en el desierto. Te lleva para prepararte para aquello que todavía no podrías sostener. Dice en Devarim, capítulo 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Hashem tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Cuando leemos la Torá descubrimos un patrón que se repite una y otra vez. Dios promete, pero entre la promesa y el cumplimiento aparece el desierto. Abraham recibe una promesa y espera 25 años. Yosef recibe sueños y pasa por el pozo, la esclavitud y la cárcel. David es ungido rey, pero huye durante años. Israel sale de Egipto y antes de entrar en Canaán, camina 40 años por el desierto. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué Dios no lleva a su pueblo directamente a la tierra prometida? ¿No era más sencillo? ¿No habría evitado sufrimientos? Entonces, la respuesta sería una frase extraordinaria que leí de algún comentario, porque Dios no solo quería cambiar el lugar donde vivían, quería cambiar la clase de persona que iban a habitar ese lugar. Entonces, la tierra prometida podía entregarse en un día, pero el carácter necesario para habitarla requería de un proceso, requería de un tiempo. Él quería no solamente entregar la tierra, sino que la gente que viviese allí, que las personas que estuvieran ahí, fueran totalmente diferentes que las que actualmente ocupaban. El desierto no fue un castigo original. Muchas personas piensan que el desierto fue un accidente, pero antes del pecado de los espías, Dios ya había llevado a Israel al desierto. ¿Por qué? Porque el desierto no comenzó como castigo, comenzó como una escuela, comenzó como un proceso de enseñanza. Y en Shemot, en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 18, leemos que Dios condujo al pueblo por el camino del desierto, incluso antes del episodio de los espías. El texto explica que no lo llevó por la ruta más corta porque conocía su condición y sabía que no estaban preparados para enfrentar una guerra inmediatamente. Los comentaristas destacan que Dios eligió el camino largo porque estaba formando un pueblo, no simplemente trasladándolos de un país a otro. Entonces, ¿qué es el desierto? En hebreo, desierto se dice midbar. Midbar. Los sabios observan que midbar comparte raíz con la palabra davar, palabras. Davar es palabras. Y algún rabino comenta, como el rabino Ben Asher, que el lugar aparentemente vacío este lugar vacío que el desierto es un lugar que aparentemente es vacío, ¿verdad? No se convierte en el espacio donde la voz de Dios puede escucharse con mayor claridad. Es decir, cuando un lugar no hay nadie, está vacío, aparentemente,
es cuando más se puede escuchar la voz. Eso es lo que el comentario de los rabinos hacen, ¿no? En la ciudad hay miles de voces, miles de ruido. En el desierto queda una sola, la voz de Dios, simplemente. El desierto no es solamente entonces un lugar geográfico real ahí, es un estado espiritual donde desaparecen las falsas seguridades, donde ahí nos encontramos solos y con nadie más a nuestro lado. Ese es el desierto. ¿Y por qué Dios ama tanto los desiertos? Porque seguramente hemos visto esto en todo el transcurrir de la Escritura. Y el Midrash hace una pregunta fascinante, porque pregunta, ¿por qué la Torá fue entregada en un desierto y no en Jerusalén, por ejemplo? Entonces, la respuesta es porque el desierto pertenece a todos. Nadie puede decir, la Torá es solamente de mi pueblo, la Torá es de mi ciudad, la Torá es de mi familia. El desierto simboliza el lugar donde todos llegan iguales, sin títulos, sin prestigio, sin riqueza, solo con necesidad de Dios. Entonces, lo que hace el desierto es que desenmascara el corazón. Por eso Devarim 8 dice algo impactante, para saber lo que había en tu corazón. Te probó, te afligió, pero la meta era saber lo que había en tu corazón. ¿Acaso Dios no lo sabía? Sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿para quién era la prueba? No era para que Dios descubriera el corazón de Israel, era para que Israel descubriera su propio corazón, para que ellos mismos se dieran cuenta de lo que había en su corazón. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso, ni sabemos quién somos. Dios ya lo sabe, por supuesto, Él es Dios, pero nosotros debemos saberlo. Entonces se nos prueba, se nos aflige, y este desierto es para probar y que nosotros podamos descubrir qué hay en nuestro corazón. Muchas veces creemos ser pacientes hasta que esperamos, creemos ser humildes hasta que somos corregidos, creemos confiar hasta que desaparecen las seguridades. El desierto no crea el problema, simplemente lo revela. El desierto va a revelar lo que hay en tu corazón. Y eso, claro, ¿a quién le gusta, verdad? Hay un midrash que se llama el midrash de oro, y el midrash compara el desierto con el trabajo del orfebre. Cuando el oro entra en el fuego, las impurezas aparecen, no porque el fuego las haya creado, sino porque siempre estuvieron allí. Las pruebas no producen orgullo, lo revelan. ¿Se entiende? Entonces, no producen impaciencia, la exponen, no producen incredulidad, la sacan a la superficie. Sale lo que hay en tu corazón, se revela lo que hay adentro, y eso es lo más impactante del desierto. Entonces, Jeremías dice, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías contempla al alfarero. El barro pasa por presión, agua, fuego, tiempo, y ningún paso puede omitirse. Todos esos pasos se tienen que dar. Si el barro hablara, probablemente diría, ¿por qué tanto sufrimiento? Pero el alfarero respondería, porque estoy preparando algo que todavía no puedes imaginar. Y así actúa Dios. Cuando nosotros estamos pasando ese proceso, claro que no entendemos, claro que no sabemos, y Él nos podría estar diciendo, es que estoy preparando algo que ni siquiera tú puedes entender, ni siquiera lo vas a poder imaginar. Nunca trabaja solamente sobre el presente. Dios no actúa por lo que está pasando hoy simplemente. Siempre está mirando el propósito, y el propósito tiene que ver no solo con el pasado y el presente, sino con el futuro. Entonces, nosotros queremos ahora y el hoy, el presente, y Dios mira el propósito.
Entonces, podemos estar preguntando, ¿por qué 40 años? ¿Por qué 40 años en el desierto? Como nos dijo, los he hecho pasar y los he afligido y probado por 40 años en el desierto. ¿Para qué hay en tu corazón? Entonces, 40 años representa un ciclo completo de transformación. Encontramos el número 40 repetidamente, 40 días del diluvio, 40 días del monte de Moisés en el Sinaí, en el monte, 40 días de los espías, 40 días de Elías, 40 días de Yeshua en el desierto. Y el número no es mágico, simboliza un proceso donde una realidad antigua muere para que nazca otra nueva. Es decir, vendríamos a ponerle como si hoy en la modernidad sería un cambio de era. Sería una nueva era, una nueva tiempo, un nuevo proceso. Entonces, hay un peligro de llegar demasiado pronto, que a veces nosotros queremos todo rápido y todo pronto. Entonces, el peligro de llegar demasiado pronto, y es que imaginemos por un momento nosotros qué habría ocurrido si Israel hubiera entrado inmediatamente en Canaán. Y quizá hubiera hecho o hubiera construido una nueva Egipto, porque seguía pensando como esclavo, todavía seguían pensando en su pepino, en su cebolla, en todo lo que hacían allá. Entonces, había que quitar Egipto dentro de ese corazón. Había que hacer morir un montón de cosas en ese desierto para que no volviera a repetirse. Dice que Dios no estaba formando agricultores en el desierto, ni soldados, ni comerciantes. Estaba formando un pueblo santo. Vos no lo vas a ver trabajando a Israel en el desierto. Entonces la pregunta es, ¿de qué vive Israel? ¿Qué son agricultores? No. ¿Qué son soldados? No. ¿Qué son comerciantes? No. Entonces estaba formando un pueblo santo. Y la tierra prometida, sin transformación interior, habría terminado destruyendo al pueblo. Es decir, Moab es el contraste, ¿verdad? Y aquí podemos recordar esa enseñanza que ya hablamos en alguna ocasión de Jeremías 48:11, donde Moab estuvo tranquilo de su juventud, nunca fue vaciado de vasija en vasija, por eso conservó su sabor y su olor, nunca cambió. Israel, en cambio, fue continuamente trasvasado, fue pasado de vasija en vasija, entonces fue cambiado. Egipto, Mar Rojo, Sinaí, desierto, crisis, maná, sed, guerra. Cada cambio quitaba sedimento. Lo que parecía inestabilidad era purificación. Dios no quiso que Israel terminara como Moab, cómodo pero inmaduro, ¿verdad? Con impurificaciones. Cuando Abraham deja Ur, comienza un largo camino. Cada etapa rompe una dependencia. Su tierra, su familia, su seguridad. Dios nunca le mostró todo el recorrido, solo el próximo paso. Y eso hace desesperar a veces, ¿verdad? Porque no sabes. Pero porque la fe no consiste en conocer el mapa completo, consiste en conocer el guía, aquel que te va a llevar de su mano, aunque vos no tengas el mapa y aunque vos no sepas dónde vas a caminar ni qué vas a hacer, pero tenés que confiar en aquel que te guía y te lleva, aquel que te enseña y que te muestra. Joseph recibió sueños, pero entre el sueño y el palacio aparecen el pozo, la esclavitud, la cárcel, y vos decís, ¿por qué? Porque el palacio, sin el proceso, habría producido orgullo.
Dios está guardando a Yosef de orgullo y de un montón de cosas que tenía que cambiar Yosef. La cárcel produjo compasión y cuando finalmente gobierna Egipto, ya no busca venganza. El proceso había hecho su obra. David, ese que es ungido siendo aún un adolescente, pero tarda años en sentarse en el trono, mientras espera aprender a depender de Dios, a perdonar, a liderar hombres quebrantados y resistir la persecución. El desierto convirtió al pastor en un rey maravilloso. Entonces, Israel atraviesa 40 años de desierto antes de entrar en la tierra prometida. Toda promesa divina entonces requiere un proceso de preparación. Y los sabios enseñan que Dios no retrasa las promesas por crueldad, sino porque ama demasiado a sus hijos para entregarles aquello que todavía no sabrían administrar. El desierto representa el espacio del bitul, el vaciamiento del ego, vamos a decirlo. Solo cuando el hombre deja de apoyarse completamente en sus propios recursos, puede convertirse en un recipiente adecuado para la presencia divina. Te tenés que vaciar, tenés que ser trasvasado, ¿sí? Yeshua, después de su tevilá, de su bautismo en realidad, cuando el cielo se abre, cuando el Padre declara, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, ¿qué ocurre inmediatamente? Dice el Brijalaya que el Rúa, el Espíritu, lo conduce al desierto. Y es sorprendente, porque no lo lleva al templo, no lo lleva a Jerusalén, lo lleva al desierto. Entonces, debemos preguntar por qué. Porque la confirmación del llamado siempre es seguida por la formación del carácter. Vos podés estar llamado y Dios quiere grandes cosas de ti, pero quizás todavía no tengas el carácter formado para cumplir esa misión. Y allí Yeshua enfrenta 3 tentaciones y cada una responde con la escritura, con este libro de Devarim. El desierto revela que la identidad recibida en el Jordán era auténtica. Y Shaul también experimenta un tiempo de preparación. Después de su encuentro con el Mesías, no comienza inmediatamente su ministerio público. La carta a los Gálatas menciona un periodo de Arabia antes de sus grandes viajes misioneros, ¿sí? Aproximadamente 14 años. Los procesos forman parte del llamado. Así que si estás en un proceso, si estás en un tiempo de detención, ahí que parece que todavía eso que se te prometió, aquellos sueños que tenías no se han cumplido, no se han realizado y todavía ni miras, estás en un desierto, estás en el proceso para que puedas ejercer lo que Él te ha pedido o lo que Él te ha prometido. Jacobo o Santiago escribe también allí en el Brijalaya en su libro: tened como sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No porque el sufrimiento sea agradable, lógicamente, sino porque la prueba produce perseverancia. Y la perseverancia, ¿qué produce? Madurez. La Biblia nunca glorifica el dolor, glorifica el fruto que Dios puede producir a través del dolor. Entonces, es muy importante esto del proceso y de lo que va a producir ese proceso. Un discípulo preguntó al rabino: ¿por qué Dios tarda tanto en responder mis oraciones? El anciano tomó una bellota y le mostró: ¿qué ves? Un árbol pequeño. Y el rabino sonrió: no, veo un bosque entero. Y después añadió: nosotros pedimos una respuesta inmediata y Dios está preparando generaciones. Por eso hay un desierto personal
que todos atravesamos. Puede ser una enfermedad, una espera, una crisis económica, un duelo, una decepción, un silencio de Dios. Nuestra primera reacción suele ser preguntar ¿por qué? Pero la Torá nos invita a hacer otra pregunta. ¿Para qué? Porque muchas veces el desierto no está intentando quitarnos algo, está intentando entregarnos algo mucho más profundo. Entonces, el mayor milagro del desierto, curiosamente, el mayor milagro no fue el maná, ni el agua, ni la nube, ni las codornices. El mayor milagro fue que un pueblo de esclavos terminó convirtiéndose en una nación capaz de entrar en la tierra prometida. El milagro más grande siempre ocurre dentro del corazón. Entonces, Dios nunca desperdicia un desierto. Cada prueba, cada espera, cada silencio, cada aparente demora está trabajando sobre algo que todavía no vemos. Cuando el agricultor entierra la semilla, el ignorante piensa que la perdió. El sabio sabe que comenzó la cosecha. Y así ocurre con los procesos de Dios. Lo que parece un entierro, muchas veces es el comienzo de una resurrección. Se cuenta que un joven escultor visitó al gran Miguel Ángel mientras trabajaba sobre un enorme bloque de mármol. Durante semanas observó cómo el maestro golpeaba la piedra una y otra vez. Un día, impaciente, preguntó: «Maestro, ¿cuándo comenzará a esculpir la estatua?». Miguel Ángel sonrió y respondió: «Hace semanas que la estoy esculpiendo, pero yo solo veo que rompe la piedra». El maestro apoyó el cincel y dijo: «No estoy destruyendo el mármol, estoy quitando todo aquello que no pertenece a la obra que veo dentro». Meses después, apareció una figura de extraordinaria belleza. Entonces el joven comprendió: los golpes nunca habían sido el objetivo, eran el camino para llegar a la obra. Y así trabaja Dios con nosotros. Cada prueba parece un golpe, cada espera parece una demora, cada desierto parece una pérdida. Pero el gran escultor ya contempla la imagen que nosotros todavía no podemos ver. Y quizás por eso el profeta Isaías puede llamar a Israel obra de sus manos. Y Shaul afirmar que somos hechura suya. Dios no improvisa. Cada proceso tiene un propósito. Porque la tierra prometida no era el premio por sobrevivir al desierto. Era el lugar para el cual el desierto los había preparado. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios no solo está interesado en llevarnos a la promesa, está interesado en que cuando lleguemos tengamos el corazón capaz de administrarla para su gloria. Bien, continuando, siguiendo esta parashá de Barín, vamos a ver otro tema que tenemos aquí que sale del verso de Barín capítulo 1, versículos 41 y 42, que viene como una referencia de números, de Bamidbar 14, versículos 40 al 45. Dice: «Entonces ustedes respondieron y me dijeron: hemos pecado contra Hashem, subiremos y pelearemos». Pero Hashem me dijo: «Diles, no suban ni peleen, porque yo no estoy en medio de ustedes». Y esto es muy fuerte. Y le podemos, en este tema de este pasaje,
serían las batallas que Dios no quiere que pelees. Y tiene que ver con el discernimiento espiritual. Saber cuándo avanzar y cuándo detenerse. Es que no toda guerra es una batalla de Dios. Hay victorias que se convierten en derrotas porque fueron peleadas fuera del tiempo de Dios. O fuera, ¿verdad? O que Dios no estaba. Uno de los relatos más tristes de la Torá ocurre inmediatamente después del pecado de los espías. Israel llora, se arrepiente superficialmente y entonces decide, ahora sí, subiremos, ahora pelearemos. Parecería algo bueno. Finalmente quieren obedecer. Pero Dios dice algo desconcertante. No suban. ¿Por qué? ¿No era exactamente lo que Dios les había pedido antes? Sí. Pero la obediencia tardía puede convertirse en una nueva desobediencia. El problema ya no era la batalla, era el tiempo de la batalla. En la Torá aprendemos algo que pocas veces enseñamos. No solo hay guerras que debemos pelear, también existen guerras que Dios nos prohíbe pelear. Y la madurez espiritual consiste en discernir la diferencia. Entonces, hay un pecado que es el pelear sin Dios. La primera vez Dios había dicho suban y ellos dijeron no. Ahora Dios dice no suban. Ellos respondieron sí. En ambos casos hicieron lo mismo, contradecían la voz de Dios. Entonces los sabios observan una ironía dolorosa. Cuando Dios abrió la puerta, ellos tuvieron miedo. Cuando Dios cerró la puerta, quisieron entrar. ¿Cuántas veces esto es lo que nos sucede a nosotros mismos? Hay personas que oran durante años por una oportunidad. Cuando llega, la rechazan. Y después intentan recuperarla por sus propias fuerzas. El Midrash cuenta la historia de un rey que invitó a su hijo al palacio. El portón permaneció abierto durante horas. El hijo dudó, tuvo miedo, no entró. Cuando finalmente decidió hacerlo, la puerta ya estaba cerrada. Comenzó a golpear desesperadamente y el rey respondió desde adentro: no está cerrada porque dejé de amarte. Está cerrada porque perdiste el momento. Y el Midrash concluye: cada oportunidad tiene su tiempo. No toda puerta permanece abierta para siempre. Y es lo que a veces nosotros hablamos con las personas, ¿verdad? ¿Estamos en un tiempo de gracia? Sí. ¿Estamos en un tiempo de salvación? Sí. ¿Estamos que la redención puede llegar? Sí, claro. Pero ojo, hay un tiempo. No te duermas. La oportunidad la tienes hoy. Tiene un tiempo. Y no sabemos cuándo empieza ni cuándo termina, ¿no? Entonces, el gran enemigo, la impulsividad espiritual. La impulsividad espiritual. Es decir, primero actuaron con cobardía, después con impulsividad, llevados por el impulso. Ambos extremos nacen del mismo problema: no escuchar a Dios. Hay personas que nunca avanzan y otras que siempre corren. La espiritualidad bíblica no consiste ni en una cosa ni en la otra, consiste en caminar al ritmo de Dios. Entonces,
Hay una diferencia entre fe y presunción, y esto muchas veces, de estas cosas pocas veces se hablan, pero aquí encontramos una enseñanza fundamental en este pasaje, y muchos confunden fe con atrevimiento, pero no son lo mismo. La fe responde a una palabra de Dios, la presunción responde al deseo humano. Cuando David enfrentó a Goliat, había una convicción nacida de su confianza en Hashem. Cuando Israel subió después del pecado de los espías, ya no obedecía a una palabra de Dios. Intentaba corregir una desobediencia mediante otra. Y los sabios dicen, no todo acto valiente nace de la fe, algunos nacen del orgullo herido. Entonces, aquí el arca no subió. Dice que el arca del pacto y Moisés no se movieron del campamento. Ahora, qué imagen, ¿no? El pueblo sube, pero el arca permanece quieta. Todos los comentaristas preguntan, ¿cómo esperaban ganar una batalla si aquello que simbolizaba la presencia de Dios no iba con ellos? Y aquí encontramos un principio eterno. No preguntes primero si puedes hacerlo. Preguntá si Dios va contigo en eso. Porque el éxito sin la presencia de Dios puede convertirse en la peor derrota. El Jafet Haim enseñaba que el impulso de hacer algo puede parecer muy espiritual, pero la verdadera espiritualidad muchas veces consiste en esperar. Decía, es más fácil correr sin dirección que esperar. Es decir, es más fácil correr sin dirección que esperar con confianza. Claro que es más difícil esperar. Es más difícil estarse quieto. Vivimos en una cultura donde la acción siempre parece superior a la quietud. Y sin embargo, Isaías dice, en descanso y en confianza estará vuestra fortaleza. Y acá vemos un paralelismo, ¿verdad? Cuando el rey Saúl ofrece un sacrificio antes de la llegada de Samuel. Parecía una buena decisión. El ejército tenía miedo, la situación era urgente, pero Samuel responde, ha sobrado neciamente. ¿Por qué? Porque hizo lo correcto en el momento equivocado y ocupando un lugar que Dios no le había dado. La obediencia nunca consiste solamente en hacer cosas buenas. Consiste en hacerlas según la voluntad de Dios. A Saúl se le había dicho que esperara que Samuel llegara. No lo esperó. Pero ya se venía el ejército, lo venían a atacar. Tenés que esperar. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando la supervisión de Dios está, y cuando vos crees en la supervisión de Dios, no, nada escapa a su voluntad. Nada escapa. Dejalo. Tenés que esperar. Y si no llega, tenés que esperar. Dios sabe todo. El miedo hizo que mucho de esto no pudiese ser. Entonces, David también comete un error. Quiere llevar el arca a Jerusalén. El deseo era excelente, pero el método era incorrecto. La coloca sobre un carro nuevo y Usa muere. David se detiene, consulta la Torá, luego vuelve a intentarlo y la segunda vez todo cambia. ¿Qué aprendemos? Una buena intención no reemplaza la obediencia. Entonces tenemos que tener cuidado cuando estamos con buenas intenciones, mucha actividad y muchas cosas, pero Dios no dijo nada. Moisés golpeando la roca en Refidim, Dios le había dicho golpea la roca, pero años
después, años más tarde, en Cádiz, Dios dice, habla a la roca. Y Moisés golpea nuevamente, porque como ya estamos acostumbrados, ya sabemos cómo es, pero no escuchamos. ¿Qué pasó? El mismo gesto, en otro momento se convierte en desobediencia. Lo que ayer fue correcto, hoy puede no serlo. Porque Dios quiere que escuchemos su voz presente, no solamente que repitamos experiencias pasadas, argumentos viejos, estrategias que ya fueron usadas. Entonces, Israel intenta conquistar la montaña después de que Dios ya había decretado que esa generación no entraría en la tierra. Entonces, no toda oportunidad permanece abierta indefinidamente. Discernir el tiempo es parte de la sabiduría. Los sabios enseñan que el arrepentimiento verdadero no consiste en actuar impulsivamente para compensar un error, sino en volver a escuchar a voz de Dios. La teshuvá restaura la relación antes que la agenda. El arca representa la presencia de Dios que guía al pueblo. Avanzar sin el arca simboliza actuar desde el ego y no desde la comunión. El éxito espiritual nunca depende solo del esfuerzo humano, sino de caminar en armonía con la voluntad divina. Cuando Dios dice sal de tu tierra, Abraham sale, no antes, no después, en el momento. Esa es la fe, la obediencia sincronizada con la voz de Dios. Jericó no cayó por estrategia militar, cayó porque Israel obedeció un método aparentemente absurdo. Imaginen si alguien hubiera dicho, mejor atacamos hoy, mejor construimos catapultas, mejor negociamos. No. La victoria estaba ligada a obedecer exactamente la dirección recibida. Por eso David consultaba antes de pelear. Una característica notable de David es que repetidamente pregunta, ¿subiré? Y Dios responde, sube. En otra ocasión, no subas todavía, rodéalos. David ya era un guerrero experimentado, sin embargo, seguía consultando. El éxito pasado nunca lo llevó a dejar de depender de Dios. Eso es algo que debemos encarnizar en nosotros. Yeshua dijo, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Qué frase? Si el Mesías mismo no actuaba independientemente, ¿cuánto más nosotros? Él no sanaba simplemente porque había enfermos, no hablaba solamente porque había multitudes, vivía atento al tiempo del Padre. Pedro saca la espada, quiere defender a Yeshua, su intención parece noble, pero Yeshua responde, vuelve tu espada a su lugar. Pedro quería pelear una batalla que el Padre no le había pedido pelear. Y a veces incluso las mejores intenciones pueden oponerse al plan de Dios. Rashaúl, en Hechos leemos que Saulo quiso ir a ciertas regiones, pero el Ruach Jacob, el Espíritu Santo, se lo impidió. Más tarde recibió la visión del varón macedonio. ¡Qué enseñanza! No toda puerta abierta proviene de Dios, y no toda puerta cerrada significa fracaso. El discernimiento consiste en distinguir entre ambas. Por eso un joven preguntó a su rabino, ¿cómo sabré qué batallas debo pelear? El anciano lo llevó a un río, tomó una rama seca y la arrojó al agua. La corriente arrastró inmediatamente. Luego tomó una piedra, también la lanzó. La piedra permaneció firme. El joven preguntó, ¿qué significa? Y el rabino le respondió, la rama lucha contra el agua,
La piedra descansa en el fondo. El sabio no pelea contra toda corriente. Primero descubre dónde quiere Dios que permanezca y hacia dónde quiere Dios que avance. Eso es estrategia. Eso es algo tremendo. Entonces, ¿cuáles son las batallas que Dios no quiere? Muchas veces Dios no quiere que peleemos para defender nuestro orgullo, para ganar discusiones inútiles, para demostrar que tenemos razón, para vengarnos, para controlar personas, para abrir puertas que Él cerró, para sostener relaciones que Él ya terminó, para recuperar oportunidades perdidas mediante la ansiedad. No toda resistencia debe romperse. Algunas deben aceptarse. Porque Dios también habla mediante los límites. Entonces la pregunta correcta antes de cada decisión solemos preguntar, ¿puedo hacerlo? La Torá nos enseña otra pregunta. ¿Está Dios en esto? Porque una victoria sin Dios es una derrota disfrazada. Mientras que una aparente derrota con Dios muchas veces prepara una victoria eterna. Israel perdió aquella batalla no porque Amalek fuera demasiado fuerte. La perdió porque quiso luchar cuando la presencia ya no iba adelante. La victoria nunca depende solamente del valor, depende de la comunión. El discernimiento espiritual consiste en reconocer no solo el propósito de Dios, sino también el tiempo de Dios. Así que, para terminar, cuentan que un anciano maestro de esgrima tenía 2 discípulos. Uno era muy veloz, el otro era muy paciente. Un día les entregó una espada de madera y señaló un gran árbol. El primero corrió inmediatamente y comenzó a golpear el tronco con toda su fuerza. El segundo permaneció quieto. Después de varios minutos, el maestro le preguntó, ¿por qué no peleas? El joven respondió, todavía no sé si ese árbol es mi enemigo. El anciano sonrió. Hoy aprendiste más que tu compañero. Porque el mejor guerrero no es el que gana todas las peleas, es el que sabe cuáles nunca debió comenzar. Entonces añadió, muchos hombres arruinan su paz luchando por su orgullo. Pierden sus años defendiendo opiniones. Destruyen familias por tener razón. Agotan sus fuerzas en guerras que Dios jamás les pidió pelear. Pero el hombre que escucha la voz del Eterno descubre un secreto. No toda batalla merece una espada. Algunos solo necesitan una rodilla doblada en oración. Quizá esa sea una de las mayores lecciones de toda la Torá del Mesías. Yeshua venció el mal no reaccionando impulsivamente a cada provocación, sino obedeciendo perfectamente al Padre. Su fuerza no estaba en pelear todas las batallas, sino en discernir cuál era la batalla que realmente debía librar, la del madero. Porque el discernimiento espiritual no consiste simplemente en tener el valor para avanzar. Consiste en tener la sabiduría para detenerse cuando Dios dice esperá, y el coraje para avanzar cuando Dios finalmente dice ahora. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno les dé paz y los siga bendiciendo a todos. Amén. Bueno, pero sí
hay batallas que sí debes enfrentar. El coraje de obedecer cuando Dios dice avanza. La fe no consiste solamente en esperar a Dios. También consiste en levantarse cuando Dios dice ahora es el momento. Devarim, capítulo 1, versículo 8 dice: miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que Hashem juró dar a sus padres. Existe un equilibrio extraordinario en la Torá. En el tema anterior vimos que hay batallas que Dios no quiere que peleemos. Pero ahora encontramos la otra cara de la moneda. También existen batallas que Dios espera que enfrentemos. Tan peligroso es pelear cuando Dios dice no, como negarse a pelear cuando Dios dice sí. Y hay personas impulsivas que pelean todas las guerras, y hay otras que pasan la vida evitando todas. La Torá llama a ambas actitudes inmadurez espiritual. La verdadera fe no consiste en vivir huyendo del conflicto. Consiste en discernir cuáles son las batallas que nacen de nuestro ego y cuáles son las que nacen del llamado de Dios. Entonces, aquí podemos ver en el contexto que el pecado no fue tener miedo. Muchas veces pensamos que el pecado de los espías fue sentir miedo. No. El miedo es una emoción humana. Hasta los grandes hombres de Dios sintieron temor. Moisés temió, David temió, Elías temió, Jeremías temió. Yeshua experimentó angustia en Getsemaní. El problema nunca fue el miedo, el problema fue permitir que el miedo dirigiera las decisiones. Y los sabios dicen: el valiente no es quien no siente temor, es quien no permite que el temor gobierne su obediencia. Entonces podemos preguntarnos: ¿por qué Dios no eliminó los gigantes? Y esta es una pregunta extraordinaria, porque si Dios prometió la tierra, ¿por qué dejó gigantes allí? ¿No habría sido más sencillo quitarlos? Y el Midrash responde con una imagen hermosa. Un padre no hace los exámenes por su hijo, lo prepara para aprobarlos. Dios no elimina toda dificultad, porque algunas dificultades son precisamente el instrumento mediante el cual nos transforma. Los gigantes no fueron colocados para impedir la promesa, fueron colocados para preparar al pueblo que la recibiría. La primera guerra ya estaba ganada. Cuando Josué y Caleb hablan, dicen algo sorprendente. No teman, porque Hashem está con nosotros. Ellos no estaban negando la existencia de los gigantes, veían exactamente lo mismo, la diferencia era otra. No calculaban el tamaño del enemigo, calculaban la grandeza de Dios. Y Rabbi Nachman de Brest le enseñaba: el mundo entero es un puente muy angosto. Lo principal es no dejarse dominar por el miedo. No dice que no haya puente, no dice que no haya peligro, no dice que el problema es dejar que el miedo gobierne el corazón. Hay gigantes que Dios no va a sacar por ti. Este es un principio fundamental. Dios sacó a Israel de Egipto, pero no expulsó automáticamente a todos los habitantes de Canaán. ¿Por qué? Porque existen milagros que solo ocurren cuando damos el primer paso de obediencia. Los comentaristas explican que Dios quería que Israel participara activamente en la conquista. No porque él necesitara ayuda, sino porque ellos necesitaban crecer.
Dios no busca espectadores, busca colaboradores. El Midrash cuenta que un hombre encontró un huevo de águila y lo colocó junto a huevos de gallina. El aguilucho nació creyendo que era una gallina, picoteando el suelo, saltaba unos centímetros, vivía con miedo. Un día vio un águila volando, preguntó: ¿qué es eso? Y las gallinas respondieron: no mires, eso no es para nosotros. Y murió creyendo que nunca podría volar. Así ocurre con muchos creyentes. No fracasan porque Dios no los llamó. Fracasan porque aceptaron una identidad demasiado pequeña. Los espías actuaron como gallinas delante de gigantes. Josué y Caleb recordaron que pertenecían al Dios del cielo. Por eso vemos a Moisés frente al Mar Rojo. Moisés clama, Moisés se pone a orar y la respuesta de Dios es sorprendente. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Eso está en Shemot, capítulo 14, versículo 15. Hay momentos para orar y momentos para avanzar. Una espiritualidad madura debe distinguir entre ambos. A veces usamos las oraciones para evitar obedecer. Seguimos diciendo: voy a seguir orando, cuando Dios ya respondió y espera que demos el paso. David todavía veía un gigante. David veía una oportunidad para que el nombre de Dios fuera exaltado. Observemos algo. David no era temerario, había aprendido a confiar mientras cuidaba ovejas. Primero enfrentó a un león, luego un oso, después Goliat. Las grandes batallas suelen ser parecidas por pequeñas obediencias. En el libro de Esther vemos también allí que Esther podía quedarse callada. Era más seguro, más cómodo. Pero Mardoqueo le dice: ¿y quién sabe si para un tiempo como este ha llegado al reino? Y ella respondió: si perezco, que perezca. Esa es la valentía bíblica, es saber que Dios supervisa cada detalle, cada asunto de nuestra vida. No ausencia de miedo, sino obediencia a pesar del miedo. Elías enfrenta a cientos de profetas en Baal, no porque buscara fama, sino porque Dios lo había enviado. El coraje espiritual nunca nace del orgullo, nace de la certeza del llamado. Por eso Israel debía entrar en la tierra prometida enfrentando obstáculos reales, confiando en la promesa de Dios. Cada creyente tiene gigantes, pecados persistentes, temores, heridas, injusticias o llamados que parecen imposibles. Los sabios enseñan que Dios nunca busca personas sin temor, sino personas cuya confianza en Él sea mayor que su temor. Los gigantes representan las fuerzas interiores que impiden que el alma tome posesión de la herencia espiritual que Dios le preparó. La verdadera conquista comienza dentro del corazón. Yeshua nunca evitó la misión que el Padre le había encomendado. Cuando llegó el momento de ir a Jerusalén, Lucas dice que afirmó su rostro para subir. Sabía lo que le esperaba. No retrocedió. No porque el madero fuera fácil, sino porque la obediencia era mayor que el sufrimiento. En el Getsemaní, allí encontramos la batalla más grande. No contra soldados, no contra Roma, no contra Satanás directamente. La batalla era interior. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Toda gran victoria espiritual comienza ganando esa batalla. Los apóstoles, después de recibir amenazas, no oran diciendo: Señor, quita el problema,
oran: concede a tus siervos que hablen tu palabra con valentía. Qué diferencia, ¿no? Que pidan menos, no piden menos oposición, piden más coraje. Por eso Shaul sabía que en Jerusalén lo esperaban prisiones. Sin embargo dijo: ninguna cosa hago caso de mi vida. No buscaba el sufrimiento, pero tampoco permitía que el miedo definiera su misión. Un discípulo preguntaba al rabí: ¿cómo sé si debo enfrentar una dificultad o evitarla? El maestro tomó una semilla, la enterró y días después apareció un brote. El rabino preguntó: ¿qué tuvo que vencer esta planta? La tierra. Y si hubiera dicho: es demasiado pesada, nunca habría visto la luz. Después añadió: hay obstáculos que destruyen, pero otros existen únicamente para revelar la fuerza que Dios puso dentro de ti. Imagínense esa semilla con una fuerza, porque vos ves una semilla, pero ahí hay una vida que tiene una fuerza de resurrección, que rompe hasta hormigón para salir a la vida. Planta que rompe el hormigón, que rompe tierra, terrones, lo que sea para salir, ¿verdad? Es la vida de una fortaleza tremenda y es una semilla, es una planta que tiene vida dentro. ¿Cuáles son las batallas que sí debemos pelear? Y la Escritura nos llama a enfrentar la batalla con nuestro propio ego, la lucha contra el pecado, la defensa de la verdad con amor, la fidelidad en medio de la presión, el perdón cuando el orgullo exige venganza, la perseverancia cuando la esperanza parece agotarse, el cumplimiento del llamado aunque implique sacrificio. Curiosamente, muchas de las batallas más importantes no ocurren frente a un enemigo visible, ocurren en el corazón. El enemigo más grande, el enemigo más peligroso nunca fue Faraón, ni Amalek, ni Canaán. Fue el Yetzer Hará, fue esa inclinación al mal que existe en cada uno, porque puedes vencer un ejército y seguir siendo esclavo de tu orgullo. Puedes conquistar ciudades y no conquistar tu lengua. Puedes derrotar gigantes y perder frente a la envidia. La verdadera guerra siempre comienza dentro de nosotros. Cuando Josué recibe el liderazgo, Dios repite 3 veces: sé fuerte y valiente. Pero observemos cuidadosamente, no dice: sé agresivo, sé invencible. Dice: cuida de hacer conforme a toda la Torá. El verdadero valor no consiste en ser tímido por los hombres, o ser temido, que los hombres te tengan miedo. No consiste en eso. Consiste en permanecer fiel a Dios cuando todos hacen lo contrario. Cuando ninguno lo sigue, cuando ninguno lo escucha, tú lo escuchas y tú lo sigues. Permanecer fiel ahí cuando hay una presión de todos los hombres. Bueno, eso consiste, ¿verdad?, el verdadero valor. Quizá hoy la pregunta no sea: ¿qué gigantes tienes delante? La pregunta es: ¿qué promesa hay detrás de ese gigante? Porque muchas veces el obstáculo señala precisamente el lugar donde Dios quiere hacer crecer tu fe. No todas las guerras deben pelearse, pero aquellas que Dios manda enfrentar no puedes evitarse sin perder parte del propósito. El coraje bíblico no nace del carácter fuerte, nace de la confianza en un Dios fiel. Como decía el rey David:
Unos confían en carros y otros en caballos. Nosotros confiamos en el nombre de Hashem, nuestro Dios. Se cuenta que durante una persecución, un anciano rabino caminaba con su nieto por un bosque y de pronto llegaron a un puente colgante muy viejo. El niño se quedó paralizado, el puente se movía, el río rugía debajo. «Tengo miedo», dijo, y el anciano respondió, «Yo también». El niño lo miró sorprendido. «¿Vos también?» «Sí. La diferencia es que yo no dejo que el miedo decida por mí». Tomó la mano del niño y añadió, «No necesitas un puente que deje de moverse, necesitas una mano que no te suelte». Cruzaron lentamente y al llegar al otro lado el abuelo le dijo, «¿Sabes cuál fue el verdadero milagro? ¿Que el puente no se cayó? No. El milagro fue que aprendiste a caminar aún cuando seguía moviéndose». Y así es la vida de la fe. Dios no siempre quita a los gigantes, no siempre elimina los puentes frágiles, no siempre hace desaparecer las tormentas, pero promete algo mucho mayor. Yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Esa fue la diferencia entre 10 espías y Josué con Caleb. Los 10 miraron a los gigantes y concluyeron que la promesa era imposible. Josué y Caleb miraron la promesa y comprendieron que los gigantes no eran el final de la historia. Y esa fue también la diferencia del Mesías. Yeshua enfrentó el madero no porque ignorara el dolor, sino porque veía el gozo y la redención que están más allá de ella. La mayor batalla que debes pelear no es contra los gigantes que ves, sino contra la voz interior que insiste en decirte no podrás. La respuesta de la Torá, de los profetas y del Mesías es una sola. Cuando Dios llama, el coraje no consiste en confiar en tu fuerza, sino en caminar apoyado en la fidelidad del que prometió estar contigo hasta el final. Bien, vamos llegando ya casi al final de la parashá, que es preparar la próxima generación, el legado espiritual, vivir de tal manera que otros puedan continuar la obra. El mayor éxito de un líder no es cuando construyó mientras vivió, sino cuánto permanece fiel después de que ya no está. Devarim, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice, Hashem, vuestro Dios os ha multiplicado, y hoy sois tan numerosos como las estrellas del cielo. Que Hashem, el Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más numerosos, y os bendiga como os ha prometido. Hay una verdad que atraviesa toda la Torá. Dios piensa en generaciones. Nosotros pensamos en años, Dios piensa en siglos. Nosotros pensamos en nuestros proyectos, Dios piensa en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Por eso el judaísmo no se construye solamente alrededor de una experiencia espiritual, se construye alrededor de una transmisión espiritual. La pregunta no es solamente ¿qué aprendiste de Dios? La pregunta aún más importante es ¿quién aprenderá de Dios gracias a tu vida? Porque el reino de Dios siempre es una carrera de relevos. Nadie recibe el testimonio para guardarlo, lo recibe para entregarlo. Y Devarim es el libro de la transición. El libro de Devarim es profundamente conmovedor. Moisés sabe que morirá, sabe que no entrará en la tierra prometida y sin embargo casi no habla de sí mismo. Habla del futuro, habla de la tierra, habla del pacto, habla de la próxima generación.
este es uno de los mayores indicadores de madurez espiritual. El inmaduro vive preocupado por su legado personal. El maduro vive preocupado por la continuidad de la obra de Dios. Moisés no pregunta, ¿quién hablará de mí? Pregunta con su vida, ¿quién seguirá caminando con Dios cuando yo ya no esté? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Observemos cómo Dios se presenta constantemente en la Escritura. No dice, yo soy el Dios del gran Abraham solamente. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios nunca quiso ser conocido por una sola generación. La revelación debía pasar de padres a hijos, y los sabios dicen, una fe que no logra ser transmitida termina convirtiéndose en un recuerdo, no en una herencia. La Shema, el corazón del legado. Por eso en Devarim capítulo 6 encontramos uno de los textos más importantes en el judaísmo, por ejemplo. Estas palabras las repetirás a tus hijos. No dice, las repetirás en la sinagoga. Dice, cuando estés sentado en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Por qué? Porque el mayor lugar de formación espiritual nunca fue el templo, fue el hogar. La educación hebrea no comienza cuando el niño puede comprender conceptos. Comienza cuando observa la vida de sus padres. Los hijos aprenden mucho antes de entender. Primero imitan, luego preguntan, después creen. ¿Qué es un legado? En hebreo existe una diferencia entre Yerusha, herencia, Yerusha y Morashá, legado. Herencia, Yerusha y Morashá, legado. La herencia es algo que se recibe. El legado es algo que se continúa. La Torá misma es llamada Morashá. Devarim 33:4. La Torá que nos mandó Moshe es Morashá de la congregación de Jacob. Es el legado. Los comentaristas explican que esto implica una responsabilidad activa. No basta con conservar la Torá como quien guarda un objeto valioso. Hay que estudiarla, vivirla y transmitirla. La fe no es un museo, es una antorcha. Por eso, uno de los momentos más hermosos ocurre cuando Moisés impone sus manos sobre Josué. Podría haber sentido celos, podría haber pensado, nadie podrá reemplazarme. Pero hace exactamente lo contrario, invierte todo lo que tiene en quien continuará la misión. El Midrash dice que Moisés era como el sol, Josué como la luna. La luna no posee luz propia, refleja la del sol, pero sin la luna, la noche quedaría completamente oscura. Toda generación necesita aprender del anterior y luego iluminar la siguiente. El sacerdote Elí fue un hombre piadoso, pero descuidó corregir a sus hijos. La consecuencia fue devastadora. La Escritura enseña aquí un principio delicado. Amar no siempre significa evitar la corrección. Muchas veces el mayor acto de amor consiste en formar carácter. Los sabios dicen, quien solo busca ser querido por su hijo, quizá termine perdiéndolos. Quien los guía con amor y verdad les deja un camino para toda la vida.
Sabemos que David no construyó el templo, pero preparó todo para que Salomón pudiera hacerlo. Reunió materiales, organizó levitas, escribió instrucciones, formó líderes. Extraordinario. Pasó los últimos años construyendo algo que otro terminaría. Esta es la diferencia entre quien busca fama y quien busca el reino. Vino un hombre plantando un algarrobo y le preguntó: ¿cuánto tardará en dar fruto? 70 años, más o menos. ¿Crees que vivirás para comerlo? Y el hombre respondió: encontré el mundo lleno de árboles que otros plantaron para mí. Ahora planto para quienes vendrán después de mí. Este es el corazón del legado espiritual. No todo lo que sembramos lo veremos florecer, pero eso no hace menos valiosa la siembra. Por eso Moisés prepara a la nueva generación para entrar a la tierra que él no llegará a pisar, que él no va a entrar. Toda persona está llamada a dejar algo que la sobreviva: fe, sabiduría, ejemplo y esperanza. Un verdadero maestro no mide su éxito por el número de discípulos que lo siguen, sino por la cantidad de discípulos que, a su vez, llegan a formar a otros. Cada generación recibe una chispa de la revelación del Sinaí. Esa luz no debe extinguirse. Pasa de alma en alma como el fuego de una vela que enciende a otra sin disminuir su propia llama. Quizá uno de los aspectos más sorprendentes del ministerio de Yeshua sea este. Vino solamente unos pocos años. ¿Por qué no permaneció 100? Porque su propósito no era hacerlo todo personalmente. Era formar hombres y mujeres que continuaran su misión. Pasó más tiempo formando a 12 discípulos que hablando a las multitudes. Eso nos enseña algo profundo. Las multitudes impresionan. Los discípulos transforman la historia. En la última cena, en lo que iba a ser ese Pesaj, Yeshua no solo enseña con palabras, enseña con un gesto. Lava los pies de los discípulos. Luego dice: les he dado ejemplo. No dice solamente escuchen mi enseñanza. Dice: imiten mi vida. El legado más poderoso nunca son las ideas, es el ejemplo. Y Rashaúl le escribe en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2: lo que has oído de mí, confíalo a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Observemos la cadena: Rashaúl, Timoteo, Timoteo a hombres fieles, y esos hombres fieles a otros. 4 generaciones en un solo versículo. Esa es la visión bíblica. No acumular discípulos, multiplicar discípulos que formen discípulos. ¿Qué recordarán de nosotros, hermanos? ¿Qué recordarán? Cuando nuestros nietos hablen de nosotros, ¿qué dirán? ¿Recordarán nuestros bienes, nuestro trabajo, nuestros logros? ¿O recordarán cómo orábamos, cómo perdonábamos, cómo trabajábamos o cómo tratábamos con las personas? Porque el verdadero legado casi nunca es material, es espiritual. Y hay un peligro en todo esto, que es construir reinos personales. Por eso la tradición hebrea advierte sobre quienes confunden la obra de Dios con su propia obra.
El líder que construye alrededor de su personalidad deja un vacío cuando muere. El líder que construye alrededor de la Torá deja una comunidad capaz de continuar. Por eso Moisés constantemente dirige la mirada hacia Hashem, nunca hacia él mismo. Entonces, ¿cómo se prepara esta próxima generación? No solo con palabras, sino con tiempo, escucha, corrección amoroso, ejemplo, con oración, con confianza, oportunidades para servir, espacio para crecer. Los hijos y los discípulos no necesitan líderes perfectos, necesitan líderes auténticos. O el legado de los patriarcas como Abraham, que edificó altares, Isaac volvió a cavar los pozos de su padre, y Jacob levantó pilares y enseñó a sus hijos el Dios de Abraham e Isaac. Cada generación recibió algo, pero también añadió algo. Esa es la diferencia entre repetir el pasado y honrarlo. El legado no consiste en congelar la historia, consiste en continuarla con fidelidad. Una pregunta incómoda que debemos hacer. Si hoy desapareciéramos, ¿la obra de Dios continuaría? ¿Estamos formando personas que dependan de Dios o personas que dependan de nosotros? Esta fue una de las grandezas de Moisés. Preparó un pueblo para seguir caminando sin él. Y esa fue también la grandeza del Mesías. Preparó discípulos para continuar la misión cuando él ascendiera al Padre. El mundo admira a quienes llegan lejos. La Torá admira a quienes ayudan a otros a llegar más lejos. El éxito no consiste en ser indispensables, consiste en formar personas que ya no necesiten depender constantemente de nosotros, porque aprendieron a depender de Dios. Como dice un antiguo dicho judío, el maestro abre la puerta, el discípulo debe aprender a caminar por sí mismo. ¿Estamos dejando un puente para que otros también puedan cruzarlo? Porque el verdadero legado espiritual no es que las personas recuerden nuestro nombre, es que gracias a nuestra vida conozcan mejor el nombre de Hashem. Esa es la herencia que no se oxida, no se pierde y sigue dando fruto mucho después de que nosotros ya no estemos. Que el Eterno los bendiga y los proteja, que el Eterno haga brillar su presencia sobre ustedes y les sea clemente, que Él haga brillar su presencia sobre ustedes y les dé su paz. Amén.